noches, mi nombre es Claudio Sebastián Soto y este es un video para el canal Dictadura en Democracia 2.0. Vamos a empezar con una cuestión titular que me llamó poderosamente la atención. De hecho, salí a chequear la documentación correspondiente, me encontré que había dos DNU con el mismo número, lo cual me resultó raro. Pero bueno, sobre esta cuestión, el Ministerio de la Mujer pasó a ser una subsecretaría y depende de Capital Humano. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, se anunció que el área será absorbida por la cartera que conduce Sandra Petovelo. ¿Y a qué hacemos referencia sobre esta cuestión? Sigamos hablando sobre esta cuestión. El gobierno confirmó que a través del decreto 86-2023, publicado en el Boletín Oficial, que el Ministerio de la Mujer dejó de existir y se convirtió en una secretaría con un nuevo nombre. En el artículo 3 de la normativa se dispuso que pasará a llamarse Subsecretaría de la Protección contra la Violencia de Género y que estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En su primer decreto de necesidad de urgencia, el presidente Javier Milei determinó que Capital Humano absorberá las áreas de educación, cultura, trabajo, mujeres y género y desarrollo social. Y allí también se notificó que de los 18 ministerios pasaron a ser 9. En detalle sobre la cuestión, el ministerio que está conducido por Sandra Petovelo absorbería todo esto lo concerniente a la educación, la cultura, las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, el régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, el empleo en cuestión. Seguimos avanzando sobre la cuestión y la capacitación laboral y la seguridad social, la asistencia, la promoción, los cuidados e inclusión social y desarrollo humano, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Sobre esta cuestión podemos ir avanzando. También en el desarrollo de lo que sería la igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como lo relativo al acceso a la vivienda, al hábitat digno y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales, que en su mayoría, dentro de nuestra Constitución Nacional, después de la reforma de 1994, tienen fuerza de ley. Y calculo que viene por ahí la cuestión del cambio de nombre y no poder desmembrar lo que era el Ministerio de la Mujer y cumplir con lo que Milei decía. ¿Y a qué me refiero con lo que Milei decía? Que solo primaba la igualdad ante la ley. Y eso hoy se transformó en una subsecretaría que está relacionada a la violencia de género, que es básicamente un cambio de nombre y una bajada de rango a una promesa de campaña que muchos de sus votantes, quiera sea o no, lo votaron para eso, para que termine con el Ministerio de la Mujer. ¿Y a qué me remito? ¿A qué antecedente me estoy remitiendo para hablar de esto? Sencillamente, un 22 de mayo, durante la presentación de su libro El Camino del Libertario, en la Feria del Libro, el presidente esbozó una polémica frase para anunciar en el caso de ser electo. Y básicamente lo que quiso decir es que cerraría el Ministerio de la Mujer. Y vamos a la cita textual, que vamos a poner la imagen para que ustedes recuerden. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad de la ley. La vamos a subir para que quede documentado. Y bueno, y a mí me surge una pregunta, porque me surgen preguntas a raíz de todo esto. ¿Será real que Javier Milei está en contra de la Agenda 2030? Porque la Agenda 2030 es la que promueve justamente la cuestión esta de la igualdad de géneros. Entonces, me queda preguntarme también, ¿quién fuerza a Javier Milei a cumplir este tratado internacional y estos convenios multinacionales? ¿Por qué hay tanto interés de mantener la cuestión relacionada a las políticas de género? Siendo que, volviendo a lo que dice Javier Milei, no lo que dice Claudio Soto, la única igualdad que vale es la igualdad de la ley. Me queda este planteo pendiente, pero son todas preguntas que aún no le puedo encontrar respuesta. Calculo yo que por una cuestión muy congruente y precisa, es porque de estas políticas uno no puede escapar, porque al estar firmadas en tratados y convenios internacionales, entran en rigor de fuerza de ley. Y calculo que esto fue lo que le habrá explicado la ministra Sandra Petovelo a Javier Milei para que esta subsecretaría siga existiendo. Y traté de chequear, fui al documento original, que está el decreto 86-2023, lo cual me parece raro porque después voy a
decir cuál es el otro decreto que encontré con la misma numeración, nada más que estaba firmado por Sergio Tomás Massa y Alberto Fernández. Voy a dejar el título del decreto ese y el título de este decreto. Bueno, el decreto que está modificado, o sea, sobre la cuestión, es el decreto 86-2023. En base a esto, vamos pasando los vistos, considerando y todo lo demás, y llegamos a la cuestión que nos interesa, que es donde arranca el artículo 3, artículo 17, donde dice sustitúyese del anexo, o sea, y ahí arranca por el tema las siguientes modificaciones. Básicamente, en el inciso 17, dice el Ministerio de Capital Humano, que sería el organismo central que centralizaría toda esta cuestión, la unidad de gabinete de asesores, y miren qué relevante que es que lo segundo que figura es la Subsecretaría de la Protección contra la Violencia de Género. Es de importancia y de relevancia. Vienen primero los asesores, después la subsecretaría. Y ahí arranca con la subsecretaría de coordinación legal, técnica o administrativa, como quieran llamar, la subsecretaría legal, la subsecretaría de gestión de administración, o sea, y vamos avanzando y son todos los organismos, la subsecretaría de educación, subsecretaría de políticas e innovaciones educativas, y así sustantivamente hasta llegar a lo que sería una subsecretaría de políticas universitarias, y lo estoy pasando en el aire para llegar a toda esta cuestión, para básicamente dar a entender que creo que la última subsecretaría es la de gestión administrativa de niñez, adolescencia y familia. Me captan por donde voy, ¿no? O sea, la segunda prioridad era la violencia contra el género y la última prioridad del Ministerio de Capital Humano es la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia. Lo dejo abierto a sus propias conclusiones. Claramente, Javier Milei y su presidencia o su administración, como más les guste llamarlo, no puede escapar de las agendas internacionales, multinacionales. Calculo yo que lo van a obligar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o sea, que están basados en esta Agenda 2030. Y bueno, sencillamente es para dejar un antecedente. No estoy agarrando y haciendo un juicio de valor hacia Javier Milei, no estoy haciendo un juicio de valor hacia Sandra Petovelo, sencillamente en términos descriptivos, analíticos e informativos de la cuestión, para ponerlos al corriente de esta novedad y que esté documentada y que cada uno saque sus propias evaluaciones. Si esto puede ser considerado una estafa electoral, si esto puede ser considerado un hecho que lo tienen que tratar igual porque tienen que cumplir lo que serían los tratados internacionales, si esta cuestión no podemos desconocer el hecho de la violencia de género o la violencia contra la mujer, como mismas me parece que se debería llamar, porque no es otra cosa. Así que, y veremos después qué funciones cumplirá esta subsecretaría, y si no será como su antecesora, que para muchos era considerado un kiosquito basado en la decisión política, de un corte político progresista. Sencillamente por ahí. Y a veces progresista malversado, porque claramente su antecesora no cumplía las funciones que debía cumplir, y es lamentable que se haya creado, o sea, un puesto político para atender una cuestión que antiguamente se llamaba violencia doméstica y se atendían los juzgados, pero se crean todos estos organismos estatales para que los juzgados no estén abarrotados de denuncias de violencia doméstica o violencia en general y pasen a estar dentro de esta área de organismos descentralizados, que por lo general, primordialmente, se basan en el sesgo de yo te creo amiga, vos tenés la razón, y enseñaban de forma conductista cómo denunciar hombres y cómo denunciar personas físicas que ejerzan violencia de género, que sobre esta cuestión es un marco muy amplio, porque va mucho más allá de lo que uno cree, porque muchos hechos de violencia hogareña, doméstica, o como lo queramos considerar, no son denunciados. Entonces, es como salir a perseguir algo que en cierta medida muchas veces queda entre cuatro paredes y no es exteriorizado hacia afuera. Y con esto no estoy diciendo, desestimando, que no exista la violencia contra la mujer, o sea, o que se maltrate a alguien por su condición sexual. Sencillamente estoy diciendo que
estas cuestiones vienen relacionadas a agendas que están basadas en cuestiones internacionales, multinacionales, y que difícilmente Javier Milei o el presidente que asuma pueda cumplir dicha promesa que se dio en el 2022 en la presentación del libro de Javier Milei, y hoy actualmente, por una de estas razones, creo que un gran margen de la población que votó a Javier Milei lo votó por estas cuestiones, y parece una traición al electorado. Lamento decirlo, pero hay que decir las cosas por lo que son y no por lo que parece. Así que si te gustó este video, comentalo, suscríbete al canal, mandamos un mensaje del tema que vos quieras que nosotros tratemos y hablemos todas estas cuestiones, y que viva la libertad de expresión. Hasta luego.